Ok, bueno, entonces yo creo que podemos entonces dar inicio. El tema de hoy es mantenimiento de baterías plomo ácido y la idea es como que veamos de pronto cómo está la industria de las baterías, más o menos hacia dónde vamos y luego enfocarnos como en la parte técnica del mantenimiento de las baterías, los diferentes métodos que existen para diagnosticar el estado de salud, que digamos que es lo más difícil para la parte de mantenimiento, el estado de salud de las baterías y pasar finalmente a la parte de preguntas y respuestas. A ver, ok, más o menos esta es la agenda de hoy. Vamos a ver una introducción, cómo funcionan las baterías, por qué se deterioran, qué pruebas de mantenimiento se hacen para el estado de salud, desde Hioki, qué soluciones les tenemos y finalmente recomendaciones y preguntas. ¿Ok? Si en algún momento de pronto se va la voz o tengo problemas de audio, pues se expresan ahí para poderlos corregir. Y los invito a que participen activamente. Yo creo que pueden dejar algunas preguntas en el chat y al final, si algo, pues ya entramos a interactuar con el tema de preguntas y respuestas. Bueno, una introducción. Ya saben que, digamos que el propósito generalmente de las baterías es funcionar como sistema de respaldo ante fallas del suministro de electricidad en cargas críticas. Cuando hablo de cargas críticas, em, un segundo, eso. ¿Cómo saco el apuntador? Em, Cuando hablo de cargas críticas, hablo de cargas en hospitales, aeropuertos, vehículos, perdón, subestaciones, la parte de telecomunicaciones. Hoy en día se usa en energía solar y recientemente en vehículos eléctricos que ha jalonado a esta industria notablemente, ¿no? A ver, eso. Ok, eso. Bueno, puedo sacar un apuntador. Segundo, acá está. Eso. Bueno, eh, ok. Bueno, las baterías entonces están presentes en un sinnúmero de aplicaciones, centros de datos, estaciones de telecomunicaciones, antenas de celular, en las subestaciones de electricidad son muy fundamentales y la parte de generación solar eólica, UPS o sistemas de emergencia y la parte pues de vehículos convencionales y vehículos eléctricos, como lo había mencionado. Un poco sobre cómo es la estructura de la batería. Sabemos que es importante entonces saber cuáles son los componentes de una batería. Tenemos el cátodo o electrodo positivo, tenemos el ánodo o el electrodo negativo. Tenemos el electrolito, que digamos es una sustancia, un componente que ayuda a crear la reacción entre ambos elementos para poder permitir o para poder generar el flujo de electrones, que es lo que crea digamos, la energía dentro de la batería y tenemos también un elemento muy importante que es el separador que evita que el cátodo y el ánodo pues entren en contacto directo y no haya un cortocircuito, ¿no? Entonces, digamos, en términos generales, esos son los cuatro componentes de una batería que debemos conocer: cátodo positivo, ánodo negativo, el separador y el electrolito. ¿Sí? Bueno. Un poco sobre los diferentes tipos de baterías. Digamos que el webinar de hoy lo estamos enfocando a las baterías de plomo ácido, pero sin lugar a dudas existen muchas otras tecnologías, níquel cadmio, níquel metal hidruro, que son pues ya baterías también recargables. Acá estoy hablando de baterías recargables. Acá podemos ver la energía específica, es decir, la densidad de energía. O sea, yo en un kilogramo
de una batería, cuánta energía puede almacenar versus la potencia específica, que es también en un kilogramo que pesa una batería, cuánta potencia puede almacenar. Digamos que la potencia está muy relacionada con los pics de corriente que la batería puede entregar en determinado momento, y la densidad de energía es durante cuánto tiempo yo puedo suministrar esa energía. ¿Qué es lo ideal? Pues tener, digamos, baterías como en esta esquina superior derecha. Como pueden observar, hoy en día las baterías de ion de litio, digamos, dominan estas especificaciones, donde tenemos baterías que entregan altos valores de corriente, ¿cierto? De estas de acá. Y también tenemos baterías que entregan, digamos, energía por largos periodos de tiempo. Es decir, que dependiendo de la aplicación, podríamos seleccionar el tipo de baterías. Las baterías de plomo ácido son una tecnología bastante antigua. Digamos que las baterías están conformadas por celdas. ¿Ok? En una batería de plomo ácido, cada celda tiene un voltaje alrededor de 2 voltios, ¿ok? Con capacidad de entregar cientos de amperios, como podemos ver, digamos acá, yo puedo entregar cientos de amperios. Muy diferente a una batería de plomo ácido, donde cada celda, y digamos, podemos empezar a ver las diferencias, está alrededor entre 3.5 y 4.5 voltios, dependiendo, digamos, de la tecnología de la batería de ion de litio. Em, Eso quiere decir que para yo tener una batería de 12 voltios de plomo ácido, debo tener entonces 6 celdas. Y por eso es que yo dentro de una batería veo como una serie de placas o sí, unas placas que en realidad pues, nos ayudan a conformar 6 celdas para tener un voltaje total de 12 voltios. Si yo quiero tener más voltaje, pues lo que hago es aumentar el número de celdas, ¿sí? Si yo tengo 12 celdas, entonces voy a tener una batería de 24 voltios y así sucesivamente. Em, la razón de que, a pesar de que las baterías de plomo ácido, digamos, no ofrecen, digamos, las ventajas de otras tecnologías, digamos que una de las razones por las cuales hoy en día se sigue usando, y de hecho, digamos que hay desarrollos en las baterías de plomo ácido que las siguen haciendo un poquito mejores, que a mí, pues, personalmente sorprendió. He visto algunas empresas que siguen, digamos, mejorando la tecnología, a pesar de que ya hay otras que están posicionándose en el mercado. Es que el plomo es un material abundante y económico, y por lo tanto, pues ahí digamos que el precio es crucial para que las baterías de plomo ácido sigan vigentes y digamos no desaparezcan con respecto a las demás, ¿cierto? Es básicamente que son económicas, ¿sí? En la actualidad sigue siendo el tipo de batería recargable más usada en aplicaciones industriales, ¿ok? Ya si digamos que si lo llevamos al plano de vehículos eléctricos y todo eso, pues ya hay otras tecnologías dominantes, pero en la parte industrial, como sistemas de backup, en UPS y lo que vimos ahorita, las baterías de plomo ácido siguen siendo, sin lugar a dudas, la tecnología dominante, que eh, irá siendo reemplazada gradualmente por otros tipos de tecnología. Hoy en día, digamos que una tecnología que pinta para reemplazar las baterías de plomo ácido son las baterías de sodio o baterías de sal, eh, que ofrecen ventajas. La sal o el sodio, pues es un material muy abundante, y digamos que próximamente van a entrar, bueno, no sé próximamente, pero en los próximos años van a entrar a reemplazar el tema de las baterías de plomo ácido. Inclusive las baterías de sal o de sodio van a entrar también en el tema de vehículos eléctricos, sobre todo los de gama económica, ¿no? Bueno, eso es como un poco el contexto de cómo están las baterías. Em, Ahorita la tendencia también las baterías de sal es mejorar las baterías de ion de litio. Estamos hablando de las baterías de estado sólido que tienen, digamos, ventajas notables, y también se busca, digamos, sustituir un poco el litio, que es un material muy escaso y muy costoso, ¿no? Bueno, ¿cómo funcionan las baterías de plomo ácido, los diferentes tipos? Entonces, las baterías de plomo ácido, digamos que en términos generales las podemos dividir en dos: las ventiladas, que se llaman BLA, y las selladas, que se llaman BRLA. ¿Ok? Cada una de ellas también se divide. Tenemos baterías BLA eh, con electrolito líquido, reposición de agua, que es básicamente un termo transparente, ¿ok? Que ustedes pueden ver, digamos, el electrolito por el tema de evaporación, pues se va bajando y yo puedo irlo reposicionando el agua que se va evaporando.
Tenemos sin reposición de agua, donde ya, digamos, el plomo está mezclado con calcio. Y también tenemos selladas, tenemos las AGM y las GEL, que ahorita las vamos a ver muy comunes, que también son baterías de plomo ácido. ¿Ok? Bueno, cada una, digamos, tiene diferentes propiedades que las hace beneficiosas dependiendo del tipo de aplicación. Las que son reguladas por válvulas o selladas, digamos que el objetivo de que sean selladas es porque durante la operación se emite un gas y esa válvula controla las descargas de ese gas y digamos que evita que salga vapor de agua en cantidades mínimas para que no tengamos que estar haciendo reposición de agua. Las AGM, por ejemplo, tiene mejores características de autodescarga en el tiempo y, digamos, con la temperatura. Ustedes saben que entre mayor, lo ideal de las baterías es siempre tenerlas operando a temperatura ambiente, algo entre 20 y 30 grados. Ya cuando yo lo opero por encima de esos límites, pues las baterías empiezan a sufrir, digamos, notablemente, dependiendo del tipo. Las de gel se caracterizan porque son pequeñas y digamos que aquí vemos de pronto un poco la característica. Básicamente AGM es ácido inmovilizado por una lámina de fibra de vidrio absorbente. Entonces, digamos que aquí el electrolito son estas láminas de fibra de vidrio que pueden ver acá como en estructura blanca. Y las de gel es que el electrolito se gelidifica, es decir, es como una gelatina, ¿ok? No es líquido, líquido completamente, sino que es como una gelatina. Ventajas de, digamos, tener esto de que el electrolito no sea líquido es que yo puedo acomodar la batería en espacios para aprovechar más el espacio, ya que la puedo poner, digamos, en diferentes posiciones, no boca abajo, pero digamos vertical o de otras formas sí se puede poner, cosa que las líquidas no se pueden, ¿cierto? No se pueden porque se puede filtrar el ácido como tal dentro de la batería. Em, Digamos que principales características entre las baterías BLA y BRLA. Las BLA, el electrolito es líquido, no se puede instalar en entornos compartidos con equipos electrónicos, es decir, con cargas muy electrónicas no es recomendable usar baterías BLA. Necesita reemplazo de agua, por lo cual es crucial mantener un buen esquema de mantenimiento, instalarse en posición vertical. Tienen un buen desempeño con respecto al calor y el vaso es transparente, como lo había explicado. Y las BRLA, que digamos son más, pues más comunes, sobre todo en cargas electrónicas, data center, UPS, etcétera. El electrolito es inmovilizado, se puede instalar en entornos compartidos con equipos electrónicos, no se requiere reemplazo de agua, se puede instalar horizontal o verticalmente y se recomienda operar en ambientes con temperatura controlada alrededor de los 25 grados. Entonces, en este caso, fundamental controlar la temperatura o el cuarto donde están almacenadas las baterías o donde está la carga o donde están pues, en funcionamiento. Em, bueno, ¿por qué se deterioran las baterías? Juan, Sí, discúlpame. sí. Em, estoy teniendo un error con Zoom, no sé qué está pasando, pero todas las personas que se están conectando están entrando con el nombre de María Sonia Pulido. Les pido Ujú. por favor a las personas que les está apareciendo ese nombre, a la parte derecha hay tres punticos y sale una opción que dice Rename. Por favor, cambien su nombre, le dan clic derecho y cambian su nombre para que me aparezcan ya pues con el nombre. Les recuerdo también que una vez finalice el 6 a Talk, vía correo les enviamos la grabación de la charla. Y tengo dos preguntitas. Nos preguntan, no sé quién, porque me Mm. aparece como María Sonia Pulido, si Gioki es productor o comercializador de baterías. Y otra pregunta es si las baterías de carros tienen más grados. Mm, ok, bueno, muy buenas las preguntas. Déjame un segundo. Yo, eso, espérate que me faltó esta para el tema de las baterías de los autos. Pero me imagino que, bueno, la primera es que Hioki no hace baterías. Hioki hace instrumentos de medición que permiten diagnosticar el estado de salud de las baterías.
El estado de salud quiere decir, bueno, la batería tiene una vida útil del 50%, cuándo se puede deteriorar, cuándo se tiene que sustituir. Digamos que esa es la misión y el objetivo de Gio. Con respecto a las baterías de los autos, pero no sé si habla de las baterías de, bueno, si es un auto eléctrico, hablamos de baterías de ion de litio, tienen un buen rango de operación de temperatura, ¿cierto? Las baterías que están en los vehículos, dentro de las baterías BLA hay otra clasificación, hay las SLI, déjame yo saco el láser, baterías SLI, estas son las baterías BLA, ¿cierto? Que tienen, hay de dos tipos, lo vimos ahorita, una que son con un vaso transparente y las que son selladas que evitan la evaporación de agua, que es la que están en los vehículos convencionales que se usan para poder, digamos, encender el vehículo. Y dentro de la clasificación hay tres tipos. La SLI, que son las que se usan en los vehículos convencionales, SLI son la abreviatura en inglés de Start Lighting and Ignition, son baterías que cuando yo le doy el start al auto, ella me va a entregar un alto pic de corriente, que es lo que yo necesito para poder encender el auto. Y solo hace eso, digamos que ustedes han vivido la experiencia, se descarga muy fácil, ¿cierto? Entonces, el principal objetivo de la batería de un auto convencional es tener la capacidad de entregar un alto pic de corriente, pero se descarga muy fácil. Si yo el auto lo dejo apagado con algún tipo de luz, digamos encendida o un radio, pues la batería se te va a descargar en cuestión de horas, minutos, dependiendo pues de su estado de salud, ¿cierto? Y tienen un buen desempeño con respecto a temperatura. Que hemos visto, pues un vehículo puede funcionar a temperaturas de 40, 50 grados y también por temperaturas más bajas. Están las de tracción y las estacionarias, que son usadas, digamos, las de tracción son usadas en estos vehículos como montacargas, los carritos de golf anteriores, donde pues no teníamos las baterías de ion de litio, se usaban. Ya aquí no tenemos altos pics de corriente, sino que pues tienen descargas más lentas y pueden proporcionar más energía, igual que las estacionarias que se usan en sistemas de UPS. Un poco sobre la vida útil de este tipo de baterías. Bueno, esto me da pie a otra cosa. Yo creo que ahí quedó las preguntas contestadas. Pero igual un tema importante que lo recuerdo acá y es que digamos que la vida útil de la batería se mide, digamos, en dos términos. Uno que es la vida útil en años, o sea, yo puedo comprar una batería nueva y la almaceno, ¿cierto? Digamos que la dejo 5 años almacenada y usted va a usarla, nunca la ha usado y, oh sorpresa, la batería se ha deteriorado, ha cumplido su ciclo. El solo hecho de tenerla eh, fabricada por un determinado tiempo. Recuerden que es digamos que una reacción química desde que la batería se fabrica que empieza a funcionar en la batería independiente de que haya carga o no. ¿Ok? Entonces, una recomendación es que siempre que vayan a comprar baterías, vean la fecha de fabricación. No es que le vayan a vender una batería de hace 2 o 3 años porque ya el tiempo de vida útil está corriendo. Listo. Y lo otro es la vida en ciclos de carga-descarga, o sea, cuántas veces yo puedo cargar y descargar. Un problema de las baterías de plomo ácido es que sufren mucho cuando yo las descargo de 100 al 0%, ¿ok? Sufren mucho. Y en general todas las baterías, pero las baterías de plomo ácido son muy susceptibles a eso, por eso nunca es recomendable dejar descargar al 0% las baterías. Inclusive en muchas aplicaciones uno diseña, digamos, su PS o su sistema para que la batería funcione durante un tiempo y alimente determinada carga y digamos que en ese tiempo y las especificaciones de esa carga, la batería, digamos, se descargue hasta un 30, 40 o 50%, no más de ahí, ¿ok? Para poder, digamos, poder prolongar la vida útil de la batería. Entonces, está determinada por la vida útil y perdón, en años y también por ciclos de carga-descarga, ¿ok? Las baterías de plomo de ion de litio mejoraron eso. Tenemos baterías de ion de litio con hasta 6.000 ciclos de carga-descarga. Y las baterías de plomo ácido, pues las de tracción son las que con respecto a ciclos tiene más vida útil, ¿no? Bueno, sigamos donde íbamos ahorita. Esperen, yo si puedo borrar eso otra vez. Tengo una Es- pregunta sobre la vida útil. sí, Lo siguiente, estás diciendo que la vida útil de una batería es de 5 a 7 años.
La experiencia que yo he tenido en subestaciones eléctricas concretamente es que Ujú. cuando se compran los bancos de baterías, pues lo mejor para que duren más, como muchas veces no se van a instalar, entonces pedirlas con el ácido por separado y Ujú. llenarlas del ácido cuando se vayan a utilizar. Entonces es una cosa que hay que tener en cuenta. La vida útil es si la batería está con el ácido, pero si se deja Sí. sin el ácido dura mucho más. Ya, muy bien, gracias. Sí, porque es un buen punto. Gracias por la recomendación. Exactamente, el ácido es la que inicia toda el proceso, ¿cierto? Pero entonces es importante. Y bueno, y a la hora de ustedes manipular el ácido, también ser cuidadosos. El ácido, pues, es una sustancia que es peligrosa para la piel, etcétera. Gracias al asistente por el comentario. Está claro, la vida útil de la batería varía de fabricante a fabricante, ¿cierto? Es, digamos, como un referente, digamos que el fabricante, dependiendo de la calidad de la batería, el datasheet, te va a decir más o menos los ciclos de carga-descarga, y la vida útil es algo que ustedes, digamos, a la hora de considerar hacer una inversión en baterías, van a revisar y tener en cuenta la fecha de fabricación y si, digamos, ya te la vendieron con el ácido, ya está con la reacción química funcionando, pues mirar la fecha de fabricación, ¿cierto? Para que no nos vayan, porque ha pasado, o sea, yo he visitado clientes que tienen baterías recién llegadas y tienen una fecha de fabricación de hace un año, ¿no? Entonces ahí ya estamos perdiendo vida útil. Las baterías sufren de algo que llamamos autodescarga. Esto, bueno, eso es por mes, digamos que acá hay un error y también dependiendo del fabricante, las baterías se autodescargan por las reacciones químicas que hay en su interior, obviamente cuando tienen o sea, cuando están ya funcionales con el ácido incorporado. En las baterías de gel o AGM, pues el tema del ácido sí no se puede como controlar tanto. Entonces las baterías sufren de un fenómeno que se llama autodescarga, que crece con la temperatura y básicamente usted la tiene cargada, pero a los mes, 2 meses o 3 meses, pues la batería se va descargando. Hay recomendaciones cuando yo quiero almacenar las baterías y es estar verificando el nivel de tensión que tiene, porque ya saben que si yo la dejo descargar, la batería va a sufrir, ¿cierto? Crece con la temperatura, así que el almacenamiento de las baterías, como lo mencioné ahorita, en un lugar fresco, alrededor de los 25 grados, y se descargan, ¿por qué? Por la electrólisis del agua. Recuerden que yo tengo agua, ¿cierto? Uno de los componentes del ácido, pues es agua, o hay ciertos componentes de agua, sumergido entre dos placas conductoras, y eso es la electrólisis, así funciona la electrólisis. Entonces, por sí la electrólisis es una reacción química que hace que el agua se vaya evaporando. Hay reacciones entre el electrolito y los electrodos y también las impurezas ayudan que en la batería se genere el fenómeno de autodescarga, que en las baterías de ion de litio pues es más lento. Esa es una de las ventajas también que tiene. ¿Por qué se degradan las baterías? Hay dos componentes, uno químico y uno físico. Em, digamos que el físico es por la corrosión. Yo tengo metales, ¿cierto? Dentro de una batería que están en un ácido. El ácido es fuertemente corrosivo. Entonces, obviamente al pasar los tiempos, y esa es la razón por la que la vida útil de la batería pasa en años, y es que yo tengo los componentes metálicos de la batería en un ácido que se va oxidando. Entonces, con el tiempo se va oxidando y eso se va sedimentando y le va restando, digamos, capacidad a la batería. Y eso me permite entonces explicar el fenómeno, otros fenómenos que nos van a ayudar a ver cómo se puede diagnosticar el deterioro de una batería, ¿cierto? Tenemos la sulfatación, la pérdida de agua y digamos que la corrosión que lo había explicado. Y eso hace, cuando yo tengo un metal corroído o tengo corrosión que va deteriorando el metal, eso se traduce en que la resistencia interna de la batería, es este fenómeno, digamos que todo como que se va conectando. En la medida que ese fenómeno, esa serie de fenómenos se van presentando, digamos que eso hace que la resistencia interna de la batería se vaya aumentando, ¿ok? Al aumentarse, pues reduce su capacidad y también reduce la capacidad de proporcionar, pues, potencia al sistema que yo quiero alimentar, ¿ok? Em, en temas de mantenimiento, entonces, ¿por qué es importante realizar el mantenimiento? Básicamente es porque, digamos, la función principal de una batería es garantizar la alimentación a cargas críticas.
yo puedo tener una carga crítica y mi suministro de electricidad falle 3 segundos al año. Y si mis baterías no están bien, en esos 3 segundos mi sistema va a fallar. Entonces, por lo tanto, digamos que la función del mantenimiento es fundamental, evitar fallos imprevistos para determinar la vida útil, yo poder hacer un buen plan de gestión y mantenimiento predictivo, preventivo y no correctivo, poder determinar cuándo se debe reemplazar y también, digamos, tomar acciones para ya poder extender la vida útil, de limpiar las borneras, agregar ácido, etcétera, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es el objetivo de poder realizar el mantenimiento. Anteriormente, ¿qué se hacía? Pues me parecía muy curioso y era que las personas no hacían un mantenimiento y simplemente lo que hacían era, bueno, pongamos este banco a funcionar 5 años, eventualmente el banco va a fallar, o sea, te va a dejar la carga tirada y lo que hacían era que cambiaban todo el banco. Y resulta y sucede que las baterías, pues no todas se degradan a la misma tasa de degradación. Entonces, digamos que es muy costoso sustituir un banco completo, sabiendo que yo puedo tener baterías dentro de ese banco, que hay unas con una vida útil del 50%, otras al 30%, entonces no es rentable, digamos, cambiar todo ese. Perdón, ve esto porque se me. Un segundo, lo cierro esto, ok. Bueno, hay, digamos, de forma general, o las más populares son 3 tipos de métodos de análisis de baterías que van a permitir diagnosticar el estado de la batería. Una es la concentración del electrolito, que básicamente lo que se hace es que se mide las características o la gravedad específica del electrolito. O sea, se toma una muestra del electrolito y se le mide la gravedad específica. Condiciones, la batería debe estar full cargada. Digamos que la gravedad específica del electrolito depende de la temperatura, así que hay que hacer una corrección de temperatura a la hora de hacer esta prueba. Digamos que hoy en día es una prueba que no es muy, o que no se realiza mucho y, no, hay varias razones, porque primero no es una prueba muy precisa. Cuando se ha recargado el electrolito, pues ya digamos que la densidad se modifica ligeramente, entonces la medición no es tan precisa. Se ha ajustado su proceso de carga o se ha añadido agua. Entonces, digamos que es un método, digámoslo, old fashion o como lo decimos, como más antiguo, ¿no? Además de que hay que manipular un ácido que es peligroso, entonces hay que sacar muestras y digamos que es un proceso demandante en tiempo, en cuidados, en riesgo, etcétera. Y a la hora de la verdad, digamos que no es de los métodos, es el menos preciso, ¿ok? Para yo poder determinar el estado de salud real de la batería. El segundo tipo de método que se usa para diagnosticar el estado de salud es la prueba de capacidad. La prueba de capacidad es básicamente cargar la batería y descargarla y ver en cuánto tiempo la batería se descargó bajo ciertas condiciones, ¿cierto? Entonces, la prueba de capacidad, recuerden que la capacidad de una batería se mide en amperios hora. Entonces, yo aquí tengo un ejercicio. Esta es la condición, digamos, un fabricante de baterías y él me da la información por celda, ¿ok? Esta información es por celda, 1.6 voltios por celda. Es decir, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta celda de esta batería, que bueno, lo que habría que hacer es multiplicarla, si es de 12 voltios, multiplicarla por 1.6, perdón, sí, eh, sería 9.6 voltios. Si yo tengo una batería de 12 voltios, con estas condiciones de acá, o sea, esta marca, que acá dice que es de 12 voltios, yo la cargo, ¿cierto? Y le pongo una carga que consuma 20 amperios por hora. Al cabo de 30 minutos, cuando ya la batería lleva 20 minutos, yo mido el voltaje y el voltaje debe ser este valor multiplicado por 6, ¿cierto? Y eso da 9.6. Si es 9.6 voltios al cabo de 30 minutos entregando 20 amperios, quiere decir que la batería está al 100%, o sea, tiene una vida útil o un estado de salud del 100%. Ahora, si al cabo de los 30 minutos entregando 20 amperios, yo mido la tensión y la tensión ya no es 9.6,
sino, por ejemplo, la mitad, que sería, a ver, esperen un segundo, eso, que sería 9.6, 4 punto algo, quiere decir que la vida útil de la batería está al 50%. ¿Listo? Entonces, digamos que ese es como el método de poder yo medir el estado de salud de la batería, midiendo la tensión y cuánta corriente durante cuánto tiempo me entrega. Ahora, para yo poder hacer esa prueba, tengo que tener información del fabricante, ¿cierto? Que es el datachip. Debo hacerla, miren que esta información es a una temperatura ambiente. Si yo lo hago a 30 grados, ya esta tabla básicamente no va a ser confiable, o sea, los resultados no van a ser 100% exactos. Entonces, digamos que es una prueba que se hace con una temperatura controlada alrededor de los 25 grados. Digamos que de los métodos que existen es el método más exacto para yo poder conocer el estado de salud de la batería. ¿Qué desventajas tiene? Es una prueba costosa y consume tiempo porque yo tendría que hacerlo a cada una de las baterías y obviamente yo no lo voy a hacer en 30 minutos cada batería o anteriormente lo hacían así, pero era muy dispendioso yo poder cargar la batería, la tengo que desconectar, tengo que ponerle una resistencia que me genere esta corriente que yo necesito. Esto genera calor, entonces es tener como todo ese sistema más el calor, yo estoy afectando en sí la vida útil porque la estoy cargando y la estoy descargando. Así que es una prueba muy precisa, pero es muy dispendiosa, es time consuming, consume tiempo. Digamos que hoy en día no es viable. Yo tengo 100, 200, 300 baterías, hacer esto es imposible, ¿no? Pues o en términos de hoy. Digamos que el otro método, el tercer método que ya vamos a ver, se llama el método de la resistencia interna, que a su vez, bueno, este método ahorita, digamos, lo mencioné, cuando la batería se va deteriorando, su resistencia interna va aumentando. ¿Cuál es el reto de este método? Y es que la resistencia interna es un valor de una batería es pequeño. Estamos hablando del orden de miliohmios o dependiendo pues del tipo de batería, del tipo de tecnología. Y recuerden que para yo medir la resistencia de un componente en DC, pues el sistema tiene que estar desenergizado, no debe haber energía, no debe haber voltaje entre los terminales. Y en una batería en funcionamiento o que esté cargada, eso es imposible. ¿Ok? Entonces, digamos que el reto inicial era poder crear una tecnología que me pudiera medir una resistencia muy pequeña, además con tensión, ¿cierto? Entonces, ¿y qué es lo que se ve? Que en la medida que la batería, digamos, su número de ciclos de carga-descarga va aumentando con el tiempo, pues tenemos que su resistencia interna va aumentando gradualmente, donde aquí identificamos varias zonas. Tenemos una zona, digamos, inicial que es casi lineal, ¿cierto? Lo podemos decir que es lineal, poquito, y ya tenemos una zona donde, digamos, el deterioro se pone exponencial. ¿Listo? Entonces, digamos que lo crítico es como identificar esta zona donde ya la batería se va a empezar a deteriorar para hacer las respectivas correcciones, cambiarla ya o hacerle, no sé, se le puede hacer como un reacondicionamiento para poderle extender otro poquito más la vida útil a la batería, pero entonces lo importante es como de, digamos, identificar estas zonas. Y como pueden ver, digamos que la capacidad de descarga es como muy similar, pero inversa a la resistencia interna. Entonces, en la medida que va aumentando su capacidad de descarga, pues en la medida que va aumentando el tiempo, su capacidad de descarga también pues va disminuyendo y hay como una relación inversa entre ambos. Eso quiere decir que si yo mido con precisión y confiabilidad la resistencia interna de una batería, yo puedo determinar su capacidad de descarga o su estado de salud, ¿cierto? Ese es como un poco el tema con esto. La resistencia varía por tres factores: resistencia óhmica, ¿cierto? Que es básicamente la parte de la oxidación de los metales que hay ahí; resistencia a la reacción, que básicamente, digamos, el electrolito va perdiendo su capacidad y pierde la capacidad de generar la reacción química para generar el movimiento de carga; y la otra, la resistencia a la difusión, y es que la capacidad de los electrones de movilizarse en la batería también va disminuyendo, y eso, digamos, hace que la resistencia interna de la batería aumente. Dentro del método de resistencia interna existen otros dos. Uno que se llama el método de conductancia, que se mide, digamos que usted mide la resistencia interna, pero no en valores de ohmios, sino en valores de conductancia, que es el inverso, ¿cierto? Y que tiene unidades de Siemens, que se representa a través de la letra S. ¿Cómo funciona este método? Este método lo que hace es que yo desconecto la batería,
¿cierto? Acá tengo mi batería, que es el diagrama, digamos, circuital básico, es una fuente DC con una resistencia en serie, ese es el básico. Hay otro modelo más avanzado que tiene capacitancia y tiene otras resistencias ahí asociadas. Lo que yo hago es que con el instrumento, que es un medidor de conductancia, que hay pues, marcas en el mercado que lo manejan, digamos lo que hace es que se desconecta la batería y a través de un potenciómetro, esta es como mi carga, ¿cierto? Entonces yo descargo la batería a través de este potenciómetro, esta resistencia variable, mido el voltaje en los bornes y mido la corriente. Y ya saben, por ley de Ohm, la resistencia siempre se mide por ley de Ohm o se calcula por ley de Ohm, ¿cierto? Tengo voltaje corriente, mido la resistencia interna. ¿Qué desventaja tiene, digamos, este método? Y es que yo tengo que desconectar la batería desde la carga, ¿ok? Em, em, Otra desventaja, bueno, para poder funcionar el método de conductancia, la batería tiene que estar full cargada también. Y otra desventaja que tiene es que yo estoy afectando, digamos, ligeramente la vida útil, pues estoy descargando la batería. Digamos, la tercera desventaja es que consume, o sea, no es tan lento como el de capacidad, pero pues toma su tiempo. Puede ser 1 minuto, 30 segundos, 10 minutos, dependiendo de la tecnología. eh, digamos, para poder ejecutar el método, digamos que tiene esa desventaja. También es poco reproducible, ¿ok? Digamos que yo hago una medición y bajo las mismas condiciones puedo hacer la medición y ya me puedo dar otro valor ligeramente diferente. Entonces es un método que no es reproducible y que es tan consuming, relativamente consume tiempo y que yo tengo que llevar mi propia batería de sustituto porque no puedo dejar la carga sin su backup para poder realizar la prueba, ¿ok? Digamos que el método de conductancia es muy popular y ha sido muy popular por la razón de que el instrumento, digamos, es relativamente básico en su funcionamiento. Digamos que se impuso por mucho tiempo porque el segundo método que les voy a explicar es más complejo. ¿Ok? Es más complejo. Uy, los participantes pueden rayar. Bueno, es más complejo y entonces, por eso digamos que este método hoy en día es muy común. Inclusive nosotros como fabricantes y en la parte pues, de visitas a los usuarios hemos visto que hay clientes que lo usan mucho y están casados con el método, pero el otro método, que es el que les voy a hablar, que se llama el método de la impedancia, de cual Giochi es pionero. Giochi empezó con el método de la impedancia en 1986. Somos pioneros en este método y hoy día otras marcas dentro de la industria de pruebas y medición lo han adoptado, ¿cierto? Marcas reconocidas en la parte de mantenimiento que compiten con Giochi y también usan el método y eso es signo de que el método pues tiene muchas mejores ventajas que les voy a explicar a continuación. ¿Cómo funciona el método de la impedancia? El método de la impedancia, como su nombre lo indica, es que yo voy a medir la impedancia de la batería y a través de ese parámetro de impedancia voy a obtener el valor real, que es la resistencia interna. Y funciona de la siguiente forma. Digamos que este recuadro es el instrumento, ¿listo? El instrumento está conformado por un voltímetro y una fuente de corriente. Y estos son los capacitores que evitan el paso de corriente DC al instrumento. La corriente como tal es una corriente alterna, ¿sí? Es una onda sinusoidal alrededor de 1 kHz que se inyecta y que circula por la batería. ¿Ok? Digamos que eso genera una interacción con la carga, pues la resistencia interna genera una caída de tensión, un voltaje, etcétera, que yo lo mido, que tiene más o menos como esta naturaleza también sinusoidal, y a partir de voltaje y corriente yo calculo la impedancia. La impedancia tiene una componente real y una componente imaginaria. El instrumento es capaz de discriminar la componente real, que es la resistencia interna de la batería. ¿Por qué el método no se usó por mucho tiempo? Porque es complejo, ¿cierto? Porque es complejo, porque el instrumento tiene que tener una fuente de corriente, entonces digamos que el instrumento se vuelve relativamente más costoso que el anterior. Pero con el tiempo, digamos que los fabricantes, Giochi, que es pionero y líder en esta técnica, ha ido mejorando, ha hecho el método muy confiable, muy rápido y ofrece varias ventajas. Les voy a decir cuál es. Primero, como yo estoy inyectando una corriente AC que no interacciona con la generación de la batería, yo puedo tener la UPS conectada. Entonces, eso es una ventaja notable. No necesito estar desconectando baterías, que está el riesgo de que yo la desconecte y que quede mal, luego mal conectada, etcétera.
Entonces esa es la primera ventaja. Y lo segundo es que, perdón, lo segundo es que es un método rápido, ¿ok? Con Hioki nosotros tardamos 2 segundos en diagnosticar una batería, 2 segundos. Entonces yo puedo diagnosticar un banco de 100, 200 baterías en cuestión de 20, 30 minutos, ¿cierto? Dependiendo de qué tan asequibles estén los bancos y qué tan fácil yo los pueda eh, poner las puntas de medición. Básicamente es, digamos, la ventaja y por eso el método se ha impuesto, ¿ok? En Estados Unidos, en países, bueno, Estados Unidos, que es donde más data centers hay, el método de conductancia quedó relegado al 0% y el método de impedancia es el que se ha impuesto por las razones. Allá tenemos centros de datos que tienen miles, cientos de baterías y digamos que las ventajas que les acabo de mencionar han ocasionado eso. En Latinoamérica sí encontramos de pronto un poco de que no, el método de la admitancia, perdón, de la conductancia, pero gradualmente se ha ido modificando a poder usar el método de la impedancia. Acá como un resumen de los tres métodos, de qué ventajas y desventajas tiene cada uno, ya lo acabamos pues, de mencionar. Hioki es pionero en la parte de medición de resistencia interna, entonces les voy a hablar un poquito de nuestras soluciones como tal. Nuestro portafolio de baterías es muy extenso, digamos, dentro de los competidores nuestros de medición. Somos el que más portafolio tiene, o sea, más instrumentos tiene para el tema de baterías, lo que nos hace pues líderes como tal en el diagnóstico de todo tipo de baterías en la industria. Y tenemos, entonces, digamos, diferentes instrumentos y el día de hoy me voy a enfocar en la parte de mantenimiento, ¿cierto? Tenemos para producción y tenemos también para la parte de I+D. Si de pronto aquí tenemos profesores de alguna universidad que trabajan en el tema de I+D, desarrollo de baterías, tenemos instrumentos especializados para la parte de I+D en el desarrollo de baterías. Me voy a enfocar entonces en la parte de mantenimiento. Tenemos una serie de instrumentos enfocados a la parte de mantenimiento. Tenemos el BT Battery Tester 3554 que viene en un kit, ya les voy a decir más o menos qué características tiene, que incluye todo, ¿no? Trae su fuego fusible, es un maletín rígido de transportes, baterías, una regla ajustable, una correa magnética para que ustedes lo puedan como colgar en un rack y poder, digamos, hacer las mediciones. Incluye puntas con ángulo de 90, que son como más prácticas a la hora de hacer mediciones, sobre todo en los racks, que el espacio es muy pequeño entre los racks, entonces el hecho de que tenga puntas en L y no puntas verticales lo hace más conveniente. ¿Listo? Entonces por eso lo incorporamos. También tenemos puntas rectas en el caso de que lo requieran, pero por nuestra experiencia, estas puntas han sido muy, muy útiles para hacer el diagnóstico de baterías en los racks de las UPS. Ventajas que tiene nuestro equipo es que tenemos tecnología de reducción de ruido. Recuerden que en una UPS básicamente tengo componentes electrónicos, más la UPS seguro va a alimentar cargas electrónicas. Las cargas electrónicas tienen un alto contenido de armónico que genera, digamos, inestabilidad en la medición y con la tecnología de Hioki podemos, digamos, tener mediciones muy, muy, muy estables independiente que haya cargas electrónicas o no, cosa que nuestros competidores, muy reconocidos también en el mercado, digamos que no son fuertes en eso. Tenemos el instrumento más rápido para diagnosticar las baterías, 2 segundos en promedio por cada batería. Es un instrumento compacto, pequeño, fácil de transportar, no es gigante como estos otros de carga-descarga que son instrumentos gigantes pesados, entonces es otra ventaja. Y almacena datos, yo puedo gestionar la data, puedo cargar perfiles de usuario, etcétera, que ahorita les voy a mostrar. Estas son, digamos, las especificaciones del instrumento que mide la resistencia interna a la batería con 4 rangos, 3 miliohmios, con una resolución de 1 microohmio. Okay, puedo medir hasta una batería de 3 ohmios. Si ya una batería tiene más de 3 ohmios, básicamente es una carga, ¿cierto? Entonces ya no sirve. Tiene su buena exactitud. También mide tensión de 6 a 60 voltios. Digamos que estas son como las limitantes. No hay limitantes con respecto a, es que esta batería tiene 100 amperios hora. ¿Lo puedo medir? Sí, lo puede medir siempre y cuando no sobrepase este nivel de tensión. ¿Ok? Y también puedo medir temperatura, que es un parámetro crucial
en el mantenimiento. Ya saben que las baterías son muy susceptibles a la temperatura, entonces yo ir a hacer un diagnóstico, medir esos 3 parámetros, decirle al usuario, mira que es que la temperatura en los bornes, la temperatura en la medición de la batería está muy por encima de las especificaciones y se le da la recomendación a partir de las mediciones de que se debe controlar la temperatura, ¿cierto? El instrumento mide la resistencia interna de cualquier tipo de batería, níquel, cadmio, níquel, hidruro de ion de litio, ¿ok? Y ya lo que yo tengo que hacer es, a través del datasheet, interpretar esta información. El fabricante me va a decir, bueno, la batería tiene, cuando está nueva, una resistencia interna de 10 miliohmios, entonces ya saber interpretar, de acuerdo a la información del fabricante, qué quiere decir eso. Esto es lo de la inmunidad al ruido que les había mencionado ahorita, digamos, otros tipos de, estos son nuestros competidores, donde yo puedo ver cómo tengo, digamos, mediciones dispersas, ¿cierto? Son estos punticos, son mediciones dispersas en un sistema de baterías que está alimentando una carga electrónica ocasionada por los armónicos. Perdón, yo tomo un poquito de agua. Y finalmente, esta es la batería, estos son los resultados de nuestro medidor con la tecnología de reducción de ruido, donde ya vemos que son mediciones más, con mayor repetitividad, ¿ok? Em, bueno, tenemos una función de comparador que funciona perfectamente para las baterías de plomo ácido, ¿ok? Ya para otro tipo de batería, esta relación de función de comparador hay que buscarla en las especificaciones del fabricante. Pero para plomo ácido es muy buena porque digamos, la degradación de las baterías de plomo ácido, las baterías de plomo ácido tienen una relación pues lineal en cierto aspecto, ¿no? Entonces, digamos que eso me permite generar unas condiciones, 3 condiciones: paso, falla y advertencia, donde yo, dependiendo donde esté en este nivel de resistencia interna a la batería, va a poder diagnosticar estos 3 estados. Entonces, cuando la batería está nueva, yo tengo un valor de referencia que me lo da el fabricante, que está en el datasheet, ¿cierto? Que es la resistencia interna de la batería. Y eso me va a servir como valor de referencia. Yo por una batería de plomo ácido puedo decir que si este valor de referencia es multiplicado por 1.5 veces, o la resistencia, supongamos que el valor de referencia son 10 miliohmios, ¿ok? Con el tiempo yo voy midiendo y supongamos que me midió 11 miliohmios, a los 6 meses me midió 13 miliohmios. Si yo mido, si la resistencia que yo mido es 1.5 veces el valor de referencia, yo puedo decir que el estado de la batería es buena, es una condición de paso, es decir, que sea menor a 15 miliohmios en este ejemplo. Cuando yo sobrepaso ese valor de 15 miliohmios hacia arriba, para el ejemplo, entro en una condición de advertencia, es decir, que mi batería ya está entrando en esta parte de degradación. Eso quiere decir que yo debo tomar acciones. Primero, hacer un monitoreo más constante porque la batería va a entrar en el estado de falla, que ya sería, digamos, perdón, esta parte de acá, ¿cierto? O hacer acciones de mantenimiento, hacer reposición del electrolito, cambiarlo, etc. Y finalmente, cuando la impedancia de la batería se duplica, quiere decir que yo entro en una condición de falla. ¿Y qué es lo peligroso acá? Que es que cuando la batería esté cargada, así la batería esté mala, me va a marcar los 12 punto algo de voltios. Pero es que, y lo digo porque muchas personas simplemente lo que hacen como mantenimiento es medir el voltaje en los bornes y eso no es un indicador de falla de la batería. Una batería puede estar mala y cuando está full cargada, además porque está en paralelo o en serie con otras, me va a marcar los 12 voltios. Y digamos que no es esto no me va a ayudar por sí solo a determinar si la batería está bien o no. Entonces, lo más indicado es medir la resistencia interna y si es el doble, en este caso estamos hablando de que es mayor o igual a 20 miliohmios, ya por sí solo hay que descartar esa batería, hay que sustituirla cuanto antes. Bueno, digamos que todos estos parámetros se pueden configurar en el instrumento, usted los agrega, obviamente tengo que tener información del fabricante Juan, discúlpame y una pregunta. sí, ¿Esta de los porcentajes de warning y de falla es una regla general? O sea, yo puedo modificar que no sea 1.4, sino no sea 1.5, sino 1.4, y de falla que no sea el doble, sino 1.8. ¿Eso es algún criterio para seleccionar o de qué depende? sí, hay un criterio y digamos que hay una norma que lo establece, pero digamos que es para baterías de plomo ácido. Listo, si tú estás midiendo baterías de ion de litio u otro tipo de baterías,
ya esta función como tal o esta cosa del doble o el 1.5 ya no aplica para ese tipo de baterías porque la degradación no es como la vemos acá, ya es diferente, puede ser inclusive como más así, más curva como esta, ¿no? Y cuando ustedes hacen el mantenimiento, ya sea baterías AGM, ¿cierto? Las que vimos ahorita, BRLA o BLA, pueden aplicar esta formulita para hacer su gestión y su mantenimiento como tal y poder diagnosticar el estado de las baterías. Listo, que es lo ideal que usen pues estos parámetros que se recomiendan acá, pues el doble o el 1.5. Esa es como la recomendación para baterías de plomo ácido. ¿Ok? Esa es como la condición. Eso ya. Otros tipos de baterías, como lo mencioné, hay que ver el fabricante que me especifica o que me dice, ¿no? Un poco lo de la fuente, tenemos la Asociación de Baterías del Japón, donde se establecen las condiciones o donde se llegan a este tipo de conclusiones, ¿no? Bueno, ventajas que tiene el equipo es que esta es como el equipo, digamos, tiene una función de auto-hold y auto-memo, que lo que hace es que cuando yo lo configuro, básicamente yo puedo hacer las mediciones y las mediciones automáticamente se guardan en memoria. Entonces lo que hace el equipo es, yo conecto digamos, accedo a los electrodos de la batería con las puntas de medición. Una vez la medición se estabiliza, se auto-retiene, el auto-hold, y una vez pasa eso, se guarda en memoria. Listo. Este proceso completo dura 2 segundos, alrededor de 2 segundos. Y digamos que otra ventaja es que mira que ella tiene como una correa que se sujeta en el cuello, se sujeta acá, de tal forma que el operario pueda ir viendo y tenga sus manos libres y pueda hacer mediciones. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que una sola persona puede ir a hacer un diagnóstico de 100, 200, 300 baterías. Con los otros métodos, yo necesitaría 2, 3 personas, que digamos ya eso es un costo significativo, desplazarlas, pagarles un salario, etcétera. Entonces, digamos que la facilidad de que una sola persona pueda hacer el diagnóstico es muy, digamos, en términos de económicos, costos, es una ventaja muy notable. Este es el software. El software lo que hace es entonces que me permite llevar una trazabilidad de la información. Yo obtengo los datos de forma gráfica, no en un Excel con los valores, sino una forma de tabla, pues una forma gráfica que sea fácil de interpretar, que usted le presente su reporte a su cliente o pues usted llevar un diagnóstico de sus propias baterías de forma, digamos, a través de diagrama de barras. Aquí en verde es las baterías que han pasado, en amarillo las warning y en rojo las que han fallado, ¿cierto? Aquí estoy midiendo cerca de 20 baterías. También puedo crear, digamos, una tendencia, pero básicamente aquí la tendencia es, bueno, ya hacer varias mediciones a lo largo del tiempo, irlas uniendo y establecer, digamos, una degradación lineal y a partir de eso poder predecir, bueno, esta batería ya va en un año con esta tendencia, hay que sustituirla, ¿no? O poderle hacer una recomendación. Si usted presta un servicio a un tercero, bueno, decirle, bueno, este banco de baterías ya el próximo año va a empezar pues su declive, entonces hay que hacerle ya el mantenimiento no cada 6 meses, sino cada 3 meses por esa razón, ¿cierto? Y ahí tenemos entonces. Igual ustedes pueden tener sus datos en Excel, exportar los datos a Excel, digamos ya en Excel, aplicar cientos de fórmulas o cálculos que ustedes podrían hacer en Excel, etcétera. Entonces, digamos que ese es como el software, me permite tener los datos en PDF, en Word o en Excel. El software automáticamente me crea los reportes, usted puede anexar fotografías, etcétera. Y no tener que llegar como digamos, a la oficina. Aquí les voy a mostrar, bueno, es como para complementar un poco eso, el instrumento incluye una función de Bluetooth a través de una aplicación que la pueden conectar con una celular o con una tablet que puede ser Android o iPhone, una aplicación que nosotros tenemos, que desarrollamos, se llama Genet Cross, que es libre, no tiene costo, la pueden instalar en las tablets o celulares que quieran, viene en español también. Digamos que desde la aplicación con el celular, eh, yo podría gestionar todos los datos del instrumento, crear perfiles de carga, obtener los datos. De hecho, digamos que en Estados Unidos uno de los mayores prestadores de servicio
los Estados Unidos estamos hablando de que le presta servicio a Google, a Facebook, que pues, los centros de datos de ellos son los más grandes del mundo. Digamos que una de las ventajas de que, digamos, este prestador de servicios se haya inclinado por nuestro equipo es la parte de inmunidad al ruido, que lo mencioné ahorita, que son mediciones confiables, y lo otro es la aplicación. Y ellos también crearon su propia aplicación, entonces lo que hace el instrumento es que usted gestiona la data, hace las mediciones se guardan tanto en el instrumento como en el celular o en la tableta, y a través de esa tableta yo puedo generar mis informes de forma automática, es decir, con un checklist yo selecciono y en cuestión de 2 o 3 minutos generar un informe y no tener que llegar a una computadora, descargar los datos, recortar tablas, hacer gráficos, que eso es, digamos, más dispendioso. Yo puedo generar los perfiles de carga o los perfiles del usuario a través de la aplicación. Por ejemplo, bueno, este es un edificio, cómo se llama el cliente, el nombre de la batería, cuántas baterías son, en qué piso estoy, cuántas baterías voy a medir. ¿Ok? A partir de eso, entonces, poder hacer las mediciones correspondientes. Tenemos también diferentes tipos de soluciones con respecto a las puntas de medición. Tenemos puntas como lo mencioné ahorita, que mira que son relativamente más fáciles, aunque aquí esta persona tiene un buen espacio. Yo ya he visto que esto generalmente es mucho más pequeño, el espacio entre los racks, pero las puntas en L hacen que sea más fácil entonces medir. Recuerden siempre usar los elementos de protección, ¿no? Estamos hablando aquí de barras donde hay 100, 200, 300 amperios en DC, sumamente peligrosos, muy peligrosos, así que usar sus buenos elementos de protección. Algo valioso que tenemos es que estas punteras con el tiempo se desgastan, ¿cierto? Entonces, para no poder, o sea, las puntas son costosas, no sustituir todas las puntas, lo que se hace es que se sustituye solo la puntera, ¿no? Para no tener que cambiar toda la punta como tal. Tenemos también otros tipos de puntas. Estas son para medición esta punta es especial porque me mide voltaje, resistencia interna y temperatura todo a la misma vez. O sea, yo conecto esto y ella me da los 3 valores de forma simultánea. Puntas tipo clic, y también tenemos extensores. Tenemos control remoto por si, digamos, el usuario quiere sostener la medición y tiene las manos ocupadas, pues no le da para soltar las puntas y presionar el botón de medición en el instrumento. Tenemos un adaptadorcito que es como un control remoto que se pone acá, y lo que hace usted es que lo presiona y ya la medición se almacena o se sostiene. Y también tenemos extensores para que en esos racks donde usted no le caben los brazos, pues simplemente ponga estos extensores y puedan, digamos, ir más a profundidad, ¿no? Finalmente, recomendaciones. Yo creo que se me fue, bueno, ahí vamos 4 minutos más. Algunas recomendaciones con las normas, la IEEE, y qué tipo de pruebas, ¿cierto? Medir las tensiones, medir la corriente de carga flotación, con qué periodicidad. Recuerden que esta presentación se la vamos a presentar. Medir la resistencia interna es muy recomendable. Hoy en día, pues ya los instrumentos están disponibles, entonces siempre es recomendable medirla cuando está nueva, porque igual yo puedo hacer como listo, yo compré estas baterías, el fabricante me dice que la batería en su manual, Datachip, dice que es de 10 miliohmios cuando está nueva, entonces cuando yo la recibo por un tema de control de calidad, las puedo medir, demora 2 segundos, y poderle decir, bueno, si mide menos, bien, o sea, si es de 10 miliohmios, si me mide 9 o me mide 8, perfecto. Pero si mide más de 10 miliohmios, hacer un reclamo al fabricante. Hey, porque esta batería ya la resistencia interna es mayor a lo que me dijiste. Entonces es altamente recomendable medirla cuando está nueva por esas razones que les acabo de mencionar. Y hacer mediciones trimestrales y anuales dependiendo de qué tan crítica es la carga. Pero siempre si es una batería, una OPS, se supone que la carga es muy crítica, ¿no? Bueno, también llevar el control de temperatura es fundamental. Otras recomendaciones es que, independiente de cualquiera de los métodos que acabamos de mencionar, la batería debe estar full cargada. Cuando la batería está descargada, supongamos en un 80, inclusive por debajo del 80, en un 80 estaría bien, pero por debajo del 80%, digamos que las mediciones van a ser diferentes. Entonces, ya la resistencia interna no va a ser la misma que cuando está cargada. Y pasa también con el método de conductancia, ¿ok? Entonces, siempre verificar que las baterías estén full cargadas. ¿Cómo me doy cuenta que están full cargadas? Pues mido la tensión, ¿cierto? Que sea 12.7 o lo que diga el fabricante. Hacer ajustes a cero,
o sea, calibrar los instrumentos, mantenerlos bien calibrados, hacer mediciones periódicas dependiendo de qué tan críticas son las cargas. Si es un hospital o un aeropuerto, pues las mediciones se deben hacer muy frecuentemente. Ya si es otro tipo de cargas, pues seguramente se harán anual o cada semestre, ¿no? Em, También tener la costumbre de medir siempre de la misma forma, es decir, si siempre miden como en esta posición, entonces siempre que vayan a medir en esta posición, ¿no? O sea, siempre medir como en la misma posición para poder tener mediciones, repetitividad en la medición. Entonces, siempre medir como de la misma forma. Y ya tener presente que las baterías son altamente contaminantes, hay digamos, un protocolo de manejo y disposición, los gobiernos pues tienen todo este tipo de protocolos, seguirlos, recordar que el ácido sulfúrico, yo conozco personas pues, que manipulan el ácido sulfúrico sin ningún tipo de protección y puede que genere quemaduras leves es un elemento muy peligroso, así que no se confíen, ¿ok? Es un elemento que puede ocasionar daños graves a la piel, así que porfa, mucho cuidado. Además, pues no respirarlo. Siempre que vayan a hacer un mantenimiento de baterías es importante que haya buena ventilación, que ustedes abran las puertas, que no sea un lugar muy cerrado porque de pronto pues, los ácidos son muy peligrosos y si se evaporan puede ser peligroso, ¿no? Y bueno, básicamente eso es como la parte final. Carol, no sé si qué preguntas o los asistentes. Juan, discúlpame, no sé si lo alcanzaste a mencionar. Este equipo, es que yo tengo un Kioki BT3554. ¿Este puede medir de baterías de litio? No, no sé si lo mencionaste o Sí, todavía sí no. lo puede medir, sí lo puede medir y lo que tienes que hacer ahí ya no aplica, o sea, ahí ya no aplica la condición que te mencioné ahorita, ¿listo? Del doble o el doble, o sea, de decir que es que la impedancia se duplicó o que la impedancia se multiplicó por 1.5, ya no funciona esa condición, ya hay que ver es el fabricante qué te dice, qué nos hemos encontrado nosotros y es la experiencia pues a lo largo de los años de vos poder tener una batería de ion de litio y decir, ve, esta batería está mala, me vamos a medirle la resistencia interna, cuánto es y a partir de eso yo establecer, digamos, un nivel de comparación. Cuando yo tengo un banco, ¿qué pasa con las baterías? Entre mayor capacidad sea el banco, menor va a ser la resistencia interna del banco completo. Si yo tengo las celdas independientes, la resistencia de una batería de litio, de estas celdas, de estas que usa Tesla, se me olvidó el modelo ahorita, la 19, se me olvidó si alguno por ahí me acuerda, esa resistencia de cada una de esas celditas está alrededor de los 10 miliohmios. Yo la puedo medir sin ningún problema. De hecho, fabricantes grandes como CAL, el fabricante chino, BYD en China, pues tienen nuestros equipos para ellos poder, digamos, ellos fabrican y hacen una inspección de calidad midiendo la resistencia interna a las baterías de ion de litio. Y también es recomendable cuando las baterías de ion de litio lleguen nuevas, vamos a medirle la resistencia interna. Tenemos clientes en Medellín, en otras partes, que hacen diagnóstico de vehículos eléctricos y ellos usan este equipo para poder diagnosticar, digamos, bueno, esta es una batería de ion de litio, yo tengo unas celdas de ion de litio, ¿cierto? Y voy midiendo cada una de las celdas. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Uniformidad. Que cada celda, digamos, por poner un ejemplo, que cada una de las celdas estén alrededor de los 10 miliohmios. Si yo estoy midiendo y encuentro celdas que ya tienen 15 miliohmios dentro de un pack de una batería de ion de litio, ya hay un síntoma de alarma, ¿cierto? Esta celda se está como deteriorando más rápido. Entonces, digamos que es un poco como ese tipo de cosas con el tema de las baterías de ion de litio. ¿Ok? Pero se puede medir, ¿no? O sea, yo la conecto y ahí puedo obtener su valor de resistencia interna. Ya es que interpretarlo. ¿Alguna otra pregunta? Y tenemos aquí varias. Por Ujú. ejemplo, una es qué tan bueno es restablecer el ácido de la batería con agua desmineralizada y desionizada. Sí, es totalmente, sobre todo las BLA, ¿no? Dame un segundo, me devuelvo como un poco en la presentación. A ver, es que no tengo. No, esto no es. Show presenter view. Ah.
Bueno, me voy a volver así porque Hay otra pregunta mientras que te devuelves. Ajá, ¿Cuáles son las normas que aplican para instalaciones? Creo que ya lo dijiste casi que en las penúltimas diapositivas. eso, Hablaste de las sí, normas que aplican para las instalaciones de bancos de batería. sí, ahí digamos está, en la presentación están las normas de la IEEE donde pueden como consultar las recomendaciones. Dentro de esa normativa están como digamos, recomendaciones a la hora de la instalación, qué tipo de pruebas se hacen, cuando recibes la batería, qué tipo pues de diagnóstico se hace. Casi siempre, digamos que esta norma, la principal prueba que ellos recomiendan es la inspección visual, ¿cierto? Hay que buscar que los bordes no tengan corrosión. Digamos que la inspección visual siempre va a ser muy útil, pero más allá de la inspección visual, también pues la parte de los instrumentos, porque visualmente yo no va a poder ver si la batería está deteriorada como tal. Las baterías con BLA con reposición de agua, digamos que el fabricante te da la recomendación de que sí, por el fenómeno que explicamos ahora, el termo se va vaciando y es por la parte de la electrólisis y el agua se va evaporando. Claramente no se le debe echar agua mineral, ¿cierto? O sea, agua de la canilla no se le puede echar. Recuerden que el agua de la canilla que tomamos tiene componentes minerales, dentro de esos tiene mucho hierro y el hierro es un material conductor, entonces, digamos que al estar presente en el interior es sumamente destructivo, ¿no? Pues no es recomendable. Lo que es recomendable es agua desmineralizada o agua destilada, ¿ok? Y es totalmente viable, sobre todo pues para las baterías BLA, cuya función es que el agua se va saliendo, entonces hay que hacerle su buena reposición de agua. Y digamos en este tipo también si yo puedo tener acceso al contenedor del electrolito, poderlo completar, pues también ayuda, ¿no? También ayuda a prolongar, digamos, la vida útil como tal. Y recuerden, lo importante es usar agua desmineralizada o agua destilada, que no sea agua de la canilla, porque ahí sí, en vez de mejorar el desempeño de la batería, lo vamos a deteriorar. Tenemos otra. Hmm. ¿Cuántos perfiles de baterías y de clientes se pueden crear en el equipo? Perfiles de baterías puedo crear 200 y de clientes 100 y puedo almacenar 6.000 datos, o sea, 6.000 baterías que yo mida. Listo. ¿Cada cuánto se deben cambiar las baterías de los sistemas contra incendios, de acuerdo a la normatividad relacionada? No, ahí sí me disculpa, no sé, pero más allá pues no sé, o sea, de la norma, no sé si la norma dice cada cuánto tiempo, es diagnosticar el estado de salud de la batería. Si la batería después de 3 años está bien, porque la voy a cambiar, no sé. Pero me imagino que pues, la normatividad contra incendios debe ser muy estricta. Y yo también me imagino que anteriormente, como no se medía, ellos le decían, hay que cambiarlo cada 3 años, pero si hoy en día yo lo puedo medir y a los 3 años el sistema está bueno, ¿por qué lo voy a cambiar? Sabiendo que las baterías son costosas, ¿no? ¿Cuánto vale una batería de plomo ácido, que son las más baraticas? No sé, alrededor de barata, 500, 300.000, pues la verdad no, ahorita no recuerdo, pero es una inversión significativa, ¿cierto? Y baterías de ion de litio sí que son costosas. Bueno, alguien nos pregunta que si tienen distribuidor en México, yo le envío los datos por correo electrónico del distribuidor de México. El Ok. señor Tarcisio estaba levantando la mano, no sé si tenga una pregunta específica que quiera hacer. No iba a ser la pregunta que ya hicieron sobre las baterías de litio. Gracias. Algo importante, tenemos un webinar solo de baterías de ion de litio, también más adelante lo vamos a estar. Esta es solo de plomo ácido, pero también tenemos un webinar de baterías de ion de litio, así que los invitamos a que estén atentos para también participen del webinar de baterías de ion de litio, que hoy en día es lo que se está posicionando y es importante entonces también que vamos aprendiendo, ¿no? Listo. Creo que no hay más preguntas. Les agradezco a todos por su participación. Nos tomamos 15 minuticos más del tiempo, pero pues es información demasiado interesante que creo que a todos les interesa porque se esperaron hasta el último momento. Las personas que me están preguntando, nuestros datos, la página web seiza.com.co, ahí pueden encontrar toda la información. Hay un botoncito de WhatsApp que los lleva directamente a hablar con nuestros asesores. Si quieren recibir más información acerca de la aplicación y del equipo mencionado por Juan, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí todo el tiempo estamos poniendo información de los nuevos seminarios que vienen.
fichas técnicas de los equipos, de todos los equipos siempre estamos hablando. Entonces, recuerden, esta grabación, sí, la van a recibir vía correo, por ahí en 1 hora, van a recibir vía correo la grabación y el certificado de asistencia. Muchas gracias a todos por su participación y nos vemos en el próximo. Juan, muchas gracias por tu tiempo, por la información tan interesante. Nos vemos en la próxima. Ok, gracias por la invitación y gracias. Esperamos